a esa palabra, a la sabiduría, que hay, que en medio de las circunstancias está la sabiduría y está hecha para mostrar la vida que Dios tiene para nosotros por medio de la palabra que Él pone para que esté de acuerdo a esas dificultades, a esas circunstancias, para que nosotros podamos llevar a cabo una vida, una vida saludable, digamos, de, en medio de las cosas que pasamos, porque la sabiduría está para hacerse ver como excelencia en medio de lo que nosotros podemos vivir como personas. Y yo pienso de que si la sabiduría se hace ver a nosotros es no solamente para las cosas que son fáciles para nosotros, sino para ella salir como a relucir, para estar mostrándose. Y yo creo que para nosotros apoyarnos en algo es, es más fácil nosotros apoyarnos en algo cuando se nos hace difícil nosotros realizar alguna tarea. Cuando nosotros se nos facilitan las cosas y somos como diestros en realizar algo, muchas veces no confiamos en la capacidad de Dios, no confiamos en la forma en la que Dios tiene de hacer las cosas, sino que queremos simplemente asegurarlas o hacerlas. Entonces, Dios nos da como esa oportunidad y ese chance de nosotros ir a la excelencia por medio de las cosas de Él y poder ir más allá gracias a esa visión también que tiene Dios de, de ver más allá, de ir al corazón de la persona y trabajar desde el ser las cosas. Entonces, pues ese es mi aporte, apóstol. Buenos días. Buenos días para todos, un saludo muy especial. Por allí el día de ayer eh, estuvieron varias personas pendientes al devocional, pues agradecerles, la verdad pues no logramos confirmarlo y consolidarlo, entonces pues también teníamos ayer una planificación de una ida al Cerro de las Tres Cruces, pero lo más importante es que estamos hoy aquí, le damos gracias a Dios por este día y pues bueno, un día lluvioso. Bajé a ayudar a una señora que se cayó ahí al lado mío, se estrelló y auxiliándola se cae otro señor. Eh, Conducir con lluvia siempre es un poco peligroso, pero bueno, aquí estamos con la ayuda de Dios. Entonces, vamos a tratar de entender el devocional y lo que Dios tiene para nosotros en este día. Y yo voy a partir del versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahí ya, pues creo que podemos nosotros asociar este mensaje con la palabra, con lo que nosotros hacemos a través del devocional, pero, pero más que la madrugada, porque este versículo, pues yo desde que lo conozco siempre lo asocian con la madrugada. Y si lo tomamos literal, es verdad. O sea, tiene sus méritos. Uno levantarse a meditar, levantarse a orar, levantarse a leer la palabra de Dios, iniciar un día de retos, de desafíos, de situaciones, eh, encontrando ese equilibrio, esa fortaleza, esa sabiduría, ese entendimiento a la manera de Dios. Creo que es fundamental si uno inicia
el día tomado de la mano de Dios sería como iniciar con pie derecho, podríamos decirlo así. Entonces, en ese orden de ideas, pues sería genial. Pero además de eso, tomo este versículo para asociarlo no solamente con el reloj, y creo que es importante, como lo enseña la palabra de Dios, o sea, yo amo a los que me aman. Y ahí mismo dice, y me hallan los que temprano me buscan. Y es importante porque yo les puedo decir de que a mí me ayudó demasiado, demasiado, siempre madrugar a conectarme con Dios. Yo adquirí ese hábito, nadie me lo impuso, nadie me obligó. Fue quizás por el mismo desespero de la abstinencia, de que no lograba, digamos, sostenerme, estabilizarme, y sin darme cuenta establecí un hábito de buscar a Dios temprano. Pero también ese buscar a Dios temprano, donde uno está tranquilo, donde uno está en calma, donde hay tranquilidad, porque en la medida que va desarrollando el día, ya uno entra en agite, ya entra en la dinámica de la vida, y la dinámica de la vida es un mundo de agite, de presión, ¿cómo le puedo decir? De casi que de turbulencia, que nosotros nos hemos habituado y nos hemos acostumbrado. Es distinto, pero la dinámica de la vida eso es, hágale acelerado, corra uno para acá, corra para allá, pito, bulla, ruido, escándalo. Esa es la dinámica de la vida. Pero además de eso, por eso es importante buscar a Dios temprano. Y por eso este devocional ha sido de mucha fortaleza, de mucha bendición, y para nosotros lograr conectarnos con Dios. Pero además de eso, ¿qué es buscar a Dios temprano? ¿Qué es buscar a Dios temprano? Entonces, mientras leían, yo decía, buscar a Dios temprano no es solamente la madrugada, que ya estoy aclarando que es importantísimo, sino que también buscar a Dios temprano es darle el primer lugar a Él, es darle el primer lugar, ojo, a Él y a todo lo de Él. Buscar a Dios temprano es darle esa prioridad a Él, es darle esa prioridad a todo lo de Él. En este caso, todo lo que enmarca en el capítulo, todo lo que enmarca en el capítulo, bien sea todo lo que enmarca, bien sea su sabiduría, bien sea su inteligencia, bien sea su palabra, bien sea su eternidad. A veces llevamos un estilo de vida como simples naturales, como personas simples que fuesen solo materia, y a veces nos olvidamos que nosotros también estamos regidos por Dios, que es eterno, y por algunas cosas que son eternas. Los comportamientos son temporales, pero el espíritu es eterno. Entonces, en ese orden de ideas, me hallan los que temprano me buscan. Usted tiene que aprender y crear el hábito y la costumbre de que el primer lugar siempre se lo debemos dar a Dios. El primer lugar en nuestra vida es de Dios, ni siquiera es de los hijos, porque a veces hay padres que tienen más entronados en su corazón a sus hijos que al mismo Dios. A veces hay personas que tienen más entronado en su corazón cosas materiales, hasta el dinero. Un sentimiento está entronado por encima del valor que nosotros le debemos dar a Dios. Entonces, este capítulo, en resumidas palabras, está diciendo que desde la creación, desde la formación del ser y de todo, Dios ha estado allí. Entonces, ¿cómo no darle a Él la prioridad? ¿Cómo no darle a Él el primer lugar? Y quizás a la invitación, porque tenemos que a veces reconocer que hemos caminado un estilo de vida donde nos hemos alejado de Él, donde hemos estado distantes de Él, y entonces quizá
este trayecto de la fundación, quizá este trayecto de vida, de circunstancias, de adversidades, nos sirve para volcarnos y mirar un poco más hacia Él y empezar a buscarlo a Él temprano, tanto en la mañana como lo hacemos en el devocional, pero también dándole el primer lugar a Él, también dándole la prioridad a Él. Si yo, la palabra me habla a mí hoy y me dice algo, y yo hago lo contrario, podría decir de que no lo busqué temprano, porque lo que Dios nos habla es para ponerlo en práctica. Lo que Dios nos enseña es para ponerlo en práctica. Lo que Dios deja en nuestro corazón es para que nosotros lo podamos vivir y lo podamos experimentar. Y entonces, en ese orden de ideas, ya me salto al versículo 1 donde dice, excelencias y eternidad de la sabiduría. ¿Qué quiere Dios? Mostrar la excelencia. Pero ¿dónde Dios va a mostrar la excelencia? Si es que dice que todo lo que Él hizo le quedó bueno y en gran manera. Dios todo lo que hizo le quedó bien. Usted no le ve un problema al sol, usted no le ve un problema a las estrellas, usted no le ve un problema a la creación de Él. El único que se salió de la excelencia de Dios fue el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre decidió hacer su voluntad y dejar de contar con la voluntad de Dios. Y cuando dejó de contar, que esa arrogancia, ahora lo vamos a leer, hay un versículo aquí, creo que es el 13 por allá, donde habla de la arrogancia. ¿Qué fue la arrogancia? Que el hombre creyó y que nosotros aún seguimos creyendo que sin él podemos, que sin su palabra podemos, que sin sus principios y sin su sabiduría podemos. Y ahí es donde la vida nos hace comprender a través de estrellones y a través de golpes que chocamos como dice la canción, hemos chocado. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, eso no es el propósito por el cual Dios estableció todo lo que tiene para nosotros. El ser humano se desconectó de Dios y buscó desconectarse de Dios porque lo demás no está desconectado de Dios. Las plantas, la lluvia, el sol, todos los días tiene que salir por una orden de Dios. Pero al hombre le cuesta caminar bajo las órdenes de Dios, bajo los parámetros de Dios, bajo los principios de Dios. Mire que la sabiduría de Dios es tan tremenda que yo le digo a las personas, si usted quiere ser buen barrendero, Dios lo enseña. Si usted quiere ser buen papá, Dios lo enseña. Si usted quiere ser buen trabajador, Dios lo enseña. Si usted quiere rehabilitarse, no solamente de la droga, no solamente de la adicción, sino que usted quiere crecer como persona, o sea, mostrar una excelencia en una vida, es solamente posible por la sabiduría de Dios. Es solamente posible si nosotros nos unimos con Dios. Porque hablando del ser como tal, se carece de personas de excelencia en la calidad de personas. Hay escasez de calidad de personas. Hay escasez. ¿Y qué multiplica Dios? Excelencia en las personas. Porque nos empezamos a apoyar en su palabra, nos empezamos a apoyar en sus principios, nos empezamos a apoyar en todo lo que Él enseña, en todo lo que Él va determinando. Y entonces dice excelencias y eternidad de la sabiduría. Ya les digo, por un lado, la excelencia es de Dios. Dios quiere cada vez hacernos mucho mejor. Dios quiere siempre llevarnos por un mejor camino todos los días, mostrarnos el camino excelente, no solo una vida excelente, un estilo de vida excelente, un camino excelente, pero además de eso, algo que el hombre ha perdido es la eternidad. Otro componente, ¿qué es la eternidad? Lo que yo le decía ahora, no tiene nada que ver con lo material. Por eso el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El hombre se levanta y madruga
pero no a buscar lo eterno, sino a buscar lo material. Yo no estoy diciendo que no tengamos que subsistir, pero muchas veces con lo material perdimos un buen estilo de vida. Yo sé que los que llegan a la fundación no les faltó nada. Mucho o poco tuvieron lo necesario, pero un buen yin no impidió que usted cayera en las drogas. Una buena casa, un buen colegio, una buena comida no impidió. Un buen abrazo muchas veces no impidió que la maldad nos atrapara. Entonces, si la maldad nos atrapó, es sencillamente porque no teníamos, porque con la eternidad usted contrarresta todo lo malo, todo lo negativo y esas fuerzas oscuras que en algún momento empezaron a direccionar o a manejar nuestra vida. Y el hombre ha olvidado que todo lo de Dios es eterno, todo lo de Dios es vida eterna. Por eso hablan de la vida eterna. Y la vida eterna no es solamente cuando usted se vaya aquí del planeta Tierra, cuando usted lo entierre. El amor hace parte de la eternidad de Dios. La obediencia hace parte de la eternidad de Dios. La bondad, el dominio propio que tanto necesita uno hace parte de la eternidad de Dios. El perdón viene de Dios. O sea que si viene de Dios, el perdón es eterno. Es tan eterno que por eso muchas veces dice 70 veces 7 hay que perdonar. ¿Ya? Hay cualidades que hacen parte de la eternidad de Dios. Yo creo que la obediencia se encuentra aquí en la tierra. La obediencia viene de Dios. La sujeción viene de Dios. El respeto por la autoridad viene de Dios, porque uno voltea a ver aquí en la tierra y antes es todo lo contrario. Si usted aquí va a hablar de desobediencia entre mortales, perdón, de obediencia entre mortales, es como hablar usted un tema loco, porque hoy en día la corriente, según la psicología social, la corriente es que todas las personas están volcadas a levantarse y a ir en contra de todo lo que es la norma, a ir en contra en todo lo que es los principios y los valores. Entonces hay cosas que aunque las recibimos aquí en la tierra, hacen parte de la eternidad de Dios, o sea que vienen del cielo. Por allá en Colosenses 3 dice que si habemos resucitado con Cristo, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Jesús, su sabiduría venía de la eternidad, su sabiduría venía de lo alto. Y estos son componentes que el ser humano ha despreciado, han sido regalos que Dios le ha dado, y es sencillamente porque no lo buscamos temprano, o sea, no lo buscamos ni a través de un devocional, ni a través de estar conectados con Él, ni a través de la oración y la meditación, no lo buscamos dándole la prioridad, dándole el primer lugar a Él. Entonces el hombre se ha salido de la excelencia, su vida muchas veces no mejora, sino que empeora. No hay cambios positivos, sino cambios negativos, que es la excelencia. Ahí mismo dice, la eternidad. Lo que usted está recibiendo por la palabra de Dios, quizá no le llene los bolsillos, pero sí le alimenta el espíritu. Y el espíritu, a usted nadie se lo puede tocar, ni siquiera el mismo diablo puede tocar su espíritu, porque Dios es Padre de los espíritus. Y la palabra que alberga su espíritu, la palabra que queda allí en su espíritu, da fruto, da fruto. Muchas veces no se ve tan inmediatamente, pero allí queda una semilla, allí queda una semilla. Ahí es que regarla con amor, con confianza, creer de que esa semilla va a dar su fruto. A mí me sembraron una semilla y se demoró en dar fruto, pero después entendí que tenía que cultivar, que tenía que dejarme limpiar, podar,
y eran con cosas eternas. Y la sabiduría que utilizamos es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría de los hombres. Solamente que nosotros tenemos que dejarnos despertar en esas capacidades. Excelencia, eternidad y sabiduría. Y ahí mismo sigue diciendo desde el 1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendeos simples, cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Y ahí mire que esto, me atrevo a decir que Dios se le atraviesa a uno de todas las maneras. Dios le manda a usted su sabiduría de todas las maneras. Lo único es que a veces andamos dormidos frente al propósito de Dios. Pero en los planes de Dios está atravesársele usted por las puertas, por los caminos, en la entrada de la ciudad. Siempre Dios se le atraviesa a usted. Y mire que dice el versículo 6, ¿entendéis el 5? Y el 6 dice, oíd porque hablaré cosas excelentes. Muchas veces esas cosas excelentes que vienen de parte de Dios, que vienen de parte de la eternidad y de parte de la sabiduría, no le prestamos atención. No le prestamos atención. Muchas veces no le damos relevancia. ¿Y sabe qué? Si usted le dice a algún vecino hoy que usted está madrugando a este devocional, pregunto, ¿vemos esto como algo excelente? ¿Vemos lo de Dios como algo excelente? ¿Con qué conciencia lo vemos? ¿Como algo harto? ¿Como algo monótono? ¿Como algo que no, yo no necesito eso? Como que no, vas a terapia. No, como que eso tan aburridor. No, como que eso tan harto. Ay, como que martes otra vez tocó despertarse temprano. Deberíamos seguir el festivo. Lo estamos mirando lo de Dios con excelencia. Si usted está recibiendo lo de Dios con excelencia, usted no queda igual. Usted no queda igual. Por eso la invitación es por todos los lados, por las puertas, por los caminos. Nos está diciendo, hermano, péguese de la excelencia. Péguese de mí, nos dice Dios. Peguémonos de lo bueno, peguémonos de lo bueno, peguémonos de lo mejor, peguémonos de un estilo de vida del cual uno nunca va a tener que decir, por aquí no era. Y sigue diciendo, oíd porque hablaré cosas excelentes, hablaré. Y ahí empieza la excelencia, cuando usted oye y usted deja que le hablen lo excelente, el camino de vida que Dios tiene para usted. Debe ser excelencia decirle a usted, usted va a hacer un proceso en la fundación de un tiempo, pero como Dios necesita algo excelente, no mejor, excelente, va a tocar alargárselo. No va a estar en la fundación un año, sino que va a estar 3 años. Pregunto, ¿usted ve eso como excelente? Porque es que en una formación del ser humano, para usted formar un técnico y para usted formar un profesional, que quiere decirle que el profesional es mucho mejor o es más excelente que el técnico, toma más tiempo y no es tan inmediato y no es tan rápido y no es tan de una. Y a veces nosotros queremos excelencia, pero a nuestra manera. A veces queremos cambios a nuestra manera, pero no apoyándonos en los principios de Dios. Debemos y buscamos estar apoyados en los principios de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros. Porque
Si no, seguiríamos como un simple, sin cordura, en la misma necedad, en la misma necedad. Entonces sigue diciendo, oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Dios nunca lo engaña a uno. Dios nunca engaña a sus hijos. Dios nunca los engaña. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad dominará mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Todas ellas son rectas al que entiende. ¿Qué quiere Dios? Que usted entienda. Después de tantas equivocaciones, que por favor entienda. Entienda lo que hay que hacer. Entienda lo que Dios quiere. Entienda lo que Dios permitió. Y dice el versículo 10 que es importante. Recibid mi enseñanza. ¿Será que recibimos la enseñanza? De parte de Dios estamos recibiendo la enseñanza. Dice, recibid mi enseñanza. Dice, y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Si a uno lo llamaran a buscar plata, a buscar oro escogido, de pronto uno se puede motivar más. Pero como le tocó levantarse, fue a recibir la enseñanza de Dios. Le tocó levantarse, fue a recibir la enseñanza de Dios. Ahí puede haber apatía, puede haber pereza, puede haber malestar, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Hallo la ciencia de los consejos. Eso es Dios. Eso es lo que Dios necesita. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca para sus hijos. Y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Miren, no existe pasta, no existe brujería, no existe ciencia, no existe filosofía, no existe. Perdóneme aquí un momento. No existe nada, un chicle en algún momento para cuando los que fumaban vendían niquitín, no existe eso. No existe nada, solamente Dios que lo haga uno, que lo saque a uno del mal, que lo saque a uno del mal. Mire, dice, mire que este es el verdadero propósito de Dios. Y cuando usted entiende esto, usted puede decir que entró en el camino de la excelencia. Cuando usted comprende esto, se puede decir que usted entró en el camino de la excelencia, en el camino de la eternidad y en el camino de la sabiduría. ¿Cuándo? Cuando por el temor a Jehová, ese es temor al Señor, no existe nada. Así usted le apliquen sueros para desintoxicarlo, le den el mejor manual, le pongan, mejor dicho, el mejor profesional y demás. Esto es consecuencia del temor a Dios, de la reverencia a Dios. Cuando usted recupera el temor al Señor. Y ahí dice, se ve el efecto. ¿Cuál es? Empieza usted no solo a alejarse, sino que empiece usted a aborrecer el mal. Pregunto, ¿está aborreciendo usted el mal? ¿Está aborreciendo el mal usted en su manera de pensar? Que eso es ir renovando la mente. ¿Está aborreciendo el mal en esa manera de sentir, en esos sentimientos encontrados, en esas emociones fluctuantes e inestables que tenemos, por no decir en esos arrebatos que
que nos dan, ¿está usted aborreciendo el mal? Pues es la pregunta, ¿no? Porque ese es el propósito de la excelencia. Ese es el propósito de la excelencia. Ese es el propósito de la eternidad y ese es el propósito de la sabiduría. Que usted cada vez se aleje y que además de alejarse pueda aborrecer el mal en cualquiera de sus presentaciones, en forma de odio, en forma de efecto, de comportamiento, en forma de, mejor dicho, de indisciplina, en forma de rebeldía, de grosería, en forma de inestabilidad, en forma de fluctuancia, en cualquiera de las presentaciones que le llegue el mal. Por eso el Padre Nuestro decía, y líbranos del mal. El final del Padre Nuestro es líbranos del mal. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios nos enciende espiritualmente. Por eso Dios llega a la vida de nosotros, porque esta casa que somos nosotros se había llenado de cosas que no agradan a Dios, de cosas que no le pertenecen a Dios, de odio, de resentimientos, de traumas, de malos hábitos. Nos han deformado algunos conceptos y ahora Dios viene y nos corrige y nos muestra el modelo a su manera. Porque es que el modelo en todo está establecido primeramente por Dios. Lo demás será ganancia. Lo demás será ganancia. Pero mire cómo dice el versículo 13 y con ese me quedo agradecido. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrece usted el mal, aborrece la mentira, aborrece una mala actitud, aborrece usted el poco trabajo en equipo, aborrece usted, ayer estábamos en el cerro y meditábamos, incluso se hizo confrontación, si realmente estábamos esforzándonos lo necesario para sacar adelante el proceso. Así como toca esforzarse para llegar a la cima, subir, nos estamos esforzando de la misma manera para alcanzar el propósito de la recuperación frente a la adicción, porque el proceso de vida sigue, el proceso de vida es largo, es continuo, pero a veces decimos, no, no puedo, no quiero dar más, uy, no, estoy cansado, me ahogo, pero llegamos. Entonces, ese mal que se nos presenta de muchas maneras, ¿realmente lo estamos aborreciendo? ¿O seguimos albergando? Porque aún en la misma fundación podemos seguir albergando ese mal en forma de apatía, ese mal en forma de negación, de que yo no necesito esto. El mal se le puede estar presentando a uno en forma de, ahora toca hablar de diciembre, ¿no? El mal se le puede estar presentando en forma de decir, no, ahora en diciembre me voy para mi casa. ¿Y cuántas veces lo ha hecho y ha vuelto a lo mismo? Porque en diciembre más de uno se programa los villancicos y empieza a llorar el plato navideño, el regalo del niño Dios de mamá no lo voy a recibir. Y hay que revisar y solamente Dios nos puede ayudar. ¿De qué manera? El mal se le puede presentar en forma de trabajo. Venga que le tengo una gran propuesta. Le tengo una gran oferta laboral para usted, Señor, y puede ganar mucho dinero. Hay ofertas, así como cuando el mismo diablo fue a llevarle ofertas a Jesús en el desierto. Jesús venía de aguantar hambre, de ayunar 40 días y 40 noches y vino la oferta diabólica. Haga que las piedras se conviertan en pan. Pero ¿sabe qué entendió Jesús? Que él no, ese es el verdadero temor a Dios, de que él no camina por los principios de otro. Él no camina bajo los principios de otro. Jesús, el Hijo de Dios, caminó bajo los principios del Padre, bajo lo que a él le habían enseñado. Por eso dice ahí, le leí ahorita, ¿está recibiendo usted la enseñanza de Dios? Si realmente recibimos la enseñanza de Dios, así como usted recibiera oro y plata, así como usted recibiera un billete, dice el versículo, Dios, recibid mi enseñanza.
¿Por qué Jesús no le recibió la oferta de Satanás, donde le ofrecía también laboralmente un buen billete, donde se iba a plantear? Hay muchos que en la fundación dicen, no, es que yo aquí no facturo. A usted no lo mandaron a facturar, a usted no lo mandaron a trabajar, a usted lo mandaron fue a formarse a la manera de Dios, a aprender lo que no hemos aprendido en Dios. Por eso para una persona, para un terapeuta, es complicado a veces entender lo de Dios, porque llegas pensando en el trabajo y no en su recuperación. Pero como los principios de Dios uno no se los puede volar, ni Dios deja que uno se vuele sus principios, entonces Dios siempre lo está aterrizando a uno y le está colocando el polo a tierra y lo está encaminando a la manera de Él. Lo está encaminando como Él manda, como Él determina. ¿Ya? Entonces en ese orden de ideas sigue diciendo, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Haga la reflexión. El mal puede venir en un sentimiento. Señor, tal cosa no te acontezca, le quiso decir Pedro. Y Pedro le entró Satanás y el Señor lo reprendió. Dijo, apártate de mí, porque pones la mira en las cosas de la tierra y no en las de arriba. O sea, nos sacan de la eternidad. Nos sacan de la eternidad. Esto y lo de Dios es eterno. Es eternidad. No se deje sacar. No se pare de la silla y aún estando ahí sentado, se deje sacar la semilla de Dios. Se deje sacar la eternidad. No se deje sacar porque a veces con una facilidad nos dejan y nos sacan de allí. Y nos sacan de allí. Y sigue diciendo, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el camino. Mire, con esto me quedo agradecido con Dios. La soberbia es un problema grandísimo y es un enemigo del ser humano, no solamente del adicto, no solamente del adicto, sino del ser humano. Somos soberbios por naturaleza. Somos soberbios, somos personas que nos gusta creer en un momento dado, saber y poder más que Dios. Mire, usted no es más que Dios a la hora de criar sus hijos. Usted no es más que Dios cuando Dios lo mete a usted en el proceso. Ninguno somos más que Dios. Por eso tenemos que dejarnos llevar de la mano. Y no podemos creernos. Por eso todo el capítulo, si usted ve cuando él empieza a decir de que los mares, que él estaba allí, que él estaba presente, diciendo, no se crea más que mí. Dios nos dice eso. Por eso nos dice que trabajemos con su palabra, con sus principios. Ninguno de nosotros, cuando queremos hacer a nuestra manera y cuando creemos que con nuestras capacidades podemos llegar más lejos y podemos hacer más, ahí no hay temor a Dios y ahí hay soberbia. Ahí hay soberbia. Dios nos guarde porque dice la Biblia que Dios al soberbio mira de lejos, pero su corazón está con los humildes. ¿Qué es humildad? Reconocer nuestra necesidad siempre, reconocer cada vez más nuestra necesidad de Él y alejarnos cada vez más de la soberbia. Ese es uno de los propósitos que Dios quiere con el ser humano, es en general, esa soberbia, creernos más que Él. ¿Por qué? Porque usted dice, no, yo cuento con Dios, pero si usted está trabajando con otra palabra y con otra herramienta, ahí hay soberbia, ahí hay soberbia. Y sigue diciendo ahí la soberbia, la arrogancia y el mal camino. O sea, ¿para qué viene la excelencia, la eternidad y la sabiduría de Dios? Para alejarnos de la soberbia, de la arrogancia y del mal camino. Oiga, esto sí que lo encuentra uno en las fundaciones, ¿oyó? En todo lugar encuentra uno esto, pero en las fundaciones mucho más. Soberbia, arrogancia y mal camino. Cosa tan brava, ¿yo?
arrogantes, prepotentes, orgullosos. Y el resultado se ve. Cuando uno empieza a alimentar eso, cuando uno se sale de la excelencia, cuando uno se sale de la eternidad y cuando uno se sale de la sabiduría de Dios, queda actuando como un necio, rapidito se ve el mal camino. Los resultados se ven. Yo por eso le digo a la gente, que yo quiero ir y que yo quiero hacerlo así y que yo quiero hacerlo a mi manera y no a la de Dios. Bueno, me cuenta cómo le va. Me cuenta cómo le va. Que me está echando la mala. No, me cuenta cómo le va. Pero convencido estoy que no hay mejor camino como el de Dios. Y por más de que usted intente, por más de que usted invente, si no es con Dios, no hay nada. No hay nada, no hay no hay chicle, no hay medicamento, no hay gotas que lo hagan a usted aborrecer el mal. Eso solamente es producto de Dios. Y eso es lo que hacemos en este devocional y en cualquier escenario, en cualquier charla, en cualquier prédica, en cualquier reflexión, en cualquier sermón que incluimos a Dios, en cualquier terapia que esté incluido Dios. Es llevarnos a ese nivel de lograr aborrecer lo malo, de alejarnos cada vez más de la soberbia, de la arrogancia y del mal camino. Eso es lo que eso es la obra que hace Dios. No la hace la fundación, no la hace nadie, no la hace una pareja, no la hace su mamá, su papá, la hace uno mismo cuando uno le abre el corazón a la excelencia, a la eternidad y a la sabiduría. Yo le decía ayer a los muchachos en el cerro, yo les decía, mire, usted fue el que subió hasta allá. Muchos no podían, hay otros que están muy gordos, hay otros que comen mucho, hay otros que perezosos, apáticos. Y se puede. Y yo les decía, mire, fueron sus pies los que lo subieron a la cima, fueron sus pies los que lo subieron a la loma. Ahí nadie va a hacer lo que usted tiene que hacer. Nadie. Y lo que Dios nos mandó fue aborrecer el mal en cualquier presentación. Si usted no logra discernir el mal, acérquese a las personas que se disciernen el mal, acérquese a las personas que se disciernen la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Porque siempre lo van a querer extraviar a usted del camino de Dios o del buen camino. Siempre lo van a querer extraviar a usted del camino del cambio, del camino del bien. Y ahí es la lucha, pero usted está con el que fue tentado en todo y venció. Usted está con el que todo lo podemos, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Entonces, señores, caminemos en eso. Creo que es claro el propósito de Dios en nuestra vida, nos aclara cada vez la mañana, nos aclara cada vez más lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere. Entonces, señores, pues, familia, si alguien quiere dar un aporte, con mucho gusto. Amén. Creo que eso era la palabra que Dios tenía para nosotros, o sea, llegar a ese nivel de aborrecer el mal, de aborrecer la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Oiga, personas felices en el mal camino, contentas con el mal camino. Y ojo, que no es garantía que usted esté en la fundación porque usted puede estar pensando solo en el mal camino, sintiendo el mal camino. Esas emociones, esos sentimientos siempre hacia lo malo, hacia lo negativo. Entonces allí queda la reflexión y queda la meditación en Dios. ¿Qué es lo que Él quiere realmente con nosotros? Amén. No sé si alguien quiera dar su aporte allí, no sé si Alejandro quiera. Amén, apóstol. Buenos días para todos, buenos días para las diferentes familias, para los diferentes usuarios de las instituciones. Cuando hablamos de excelencia, es hacer algo que vaya más allá de lo que mis ojos pueden percibir. Es sobrepasar ese amor ordinario. Y cuando yo hablo de amor ordinario es cuando yo digo o pienso tener a Dios en mi corazón
y no camino bajo autoridad, no sobrepongo mis cosas personales al amor de Dios. Mire, hoy es martes y muchos en las fundaciones amanecieron enfermos por el simple hecho de que había devocional y que había que levantarse temprano. Muchos dicen tener a Dios en su corazón y no se han perdonado. Muchos quieren ser excelentes y no tienen el esfuerzo para sacar su vida adelante. Muchos quieren ser excelentes y no perdonan a papá y a mamá. Muchos dicen ser excelentes y viven pensando todavía en la droga. Muchos dicen ser excelentes y no se exigen cada día más. Muchos quieren tener a Dios en su corazón y no abren su corazón. Entonces, esta palabra de hoy me confronta a cada día a ser excelente, a caminar bajo ese amor de Dios, bajo esos principios y esos valores que todos tenemos, sino que nos dejamos llevar por esos malos pensamientos. Muchos queremos ser excelentes y no damos ese granito de mostaza y empezamos a creer en un poder superior que siempre ha estado ahí. Usted lo decía ahorita, apóstol, Dios se le atraviesa a uno en la vida de diferentes maneras y yo no tengo la capacidad de ver las bendiciones que Él nos trae. Entonces, para todos los que están escuchando, la invitación es abrir su mente y su corazón, caminar en el mundo espiritual para que puedan ver las bendiciones. Amén. Amén, amén. Felipe va a decir algo. Sí, señor. Pues a mí me parece que en la parte de uno como persona, cuando uno no se mete como en esa rendición ante Dios, uno presenta molestias con la sabiduría que él tiene. Como, como cuando uno piensa de que ya dejó algo bien y viene otro a decirle que le falta mucho y uno se molesta. Y, y con Dios yo creo que no es del el que más sabe, sino de creer, de entregar como los derechos. Entonces, uno tiene que saber de que esa molestia hay que trabajarla por medio de la fe, por medio de pensar de que Dios nos quiere enseñar algo mejor, no simplemente Él se quiere mostrar como el mejor, sino que Él nos quiere también a nosotros como impregnar de lo mejor y fomentar lo mejor en nosotros y mostrarnos a nosotros como portadores de lo mejor que viene de Él, de una excelencia. Porque muchas veces pensamos de que ya hicimos lo mejor y queremos cambiar, pero con las cosas que ya conocemos, con las herramientas que ya conocemos, y si habla de una excelencia y una eternidad, porque son cosas extensas, y nosotros como que las apocamos, las dejamos crudas, las dejamos a medias, pero es porque a veces no dejamos entrar a Dios para que trabaje integralmente y para que nos lleve más hacia lo de Él, que es más grande, más alto. Y eso es una necesidad, no es solamente entender de que cuando yo quiera es cuando tienen que pasar esas cosas, y no que la necesidad está ahí. La necesidad nace con nosotros y yo creo que muere con nosotros. Dice que si vivimos, si morimos, que si vivimos, vivimos para Él y si morimos, morimos para Él. Entonces, es importante que la sabiduría se pueda despertar en nosotros para hacernos dar cuenta de que necesitamos mucho de Dios.
y de que no debemos limitar las cosas de Él, sino meternos en las de Él para poder desempeñarnos como en lo que en realidad somos. Entonces, ese es mi aporte, apóstol. Gracias. Eso es, creo que ahí estamos en el camino de mejoramiento continuo. Dios es el que hace la obra cuando uno se dispone realmente, lo demás yo creo que se va dando y nada, cada vez entender y ser conscientes, recibir la enseñanza, inclinar el oído a la excelencia, a la eternidad y a la sabiduría. Ese es el propósito de Dios. Entonces, bueno, Dios los bendiga a todos, desearles un resto de día, desearles que todo les salga de la mejor manera hoy. Y bueno, señores, a seguir las labores y las actividades y todo lo que Dios nos tiene de la mejor manera. Dios los continúe bendiciendo a todos. Amén, apóstol. Muchas gracias, apóstol. Muchas gracias. Gracias, apóstol. Gracias, bendecido día para todos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén, bendiciones para todos. Buenos días, bendecido día. Que pasen un día muy feliz. Dios los bendiga.